¿Cómo pasan sus últimas horas algunas de las personas más infames cuando nada sale según lo planeado? Estas son las últimas 24 horas más inesperadas de algunos de los individuos más notorios. Clayton Lockett nació en 1975. En junio de 1999 fue sentenciado a la pena capital por liderar una invasión a una vivienda que terminó con la vida de una joven de 19 años. Después de que ella se negara a dar información personal y dijera que contactaría a las autoridades, él la llevó a un lugar remoto donde la situación se volvió fatal. La mañana en que se iba a ejecutar su condena, Clayton Lockett hizo un último y desesperado intento por tomar el control. Se lastimó y se tomó unas pastillas, lo que obligó al personal a intervenir. Cuando intentaron ayudarlo, él se resistió y tuvieron que someterlo con una pistola eléctrica. Después de una evaluación médica, se determinó que el procedimiento podía continuar. Mientras se preparaban, surgieron problemas rápidamente. El personal médico tuvo dificultades para encontrar una vena adecuada para la vía intravenosa, probando en sus brazos, piernas, cuello e incluso pies. Nada funcionaba. Finalmente, usaron una vena cerca de su ingle, pero la aguja era más corta de lo recomendado y el lugar quedó cubierto por una sábana. Nadie notó cuando la línea se salió del lugar. A las 6:23 p.m. se administró la primera dosis, que debía dejarlo inconsciente. A las 6:33 fue declarado dormido, pero solo 3 minutos después, algo salió terriblemente mal. Lockett comenzó a gemir, retorcerse y a intentar hablar claros signos de que seguía consciente y sufriendo. Los testigos vieron en shock cómo luchaba contra las ataduras. Las autoridades rápidamente cerraron las persianas. El proceso fue cancelado, pero ya era demasiado tarde. 43 minutos después de haber comenzado, Lockett fue declarado muerto, no por la medicación, sino por un infarto causado por el procedimiento fallido. Pero las últimas horas del siguiente hombre fueron caóticas, calculadas e inolvidables. Charles Rodman Campbell nació el 21 de octubre de 1954 en Oahu, Hawái. Fue condenado a la pena capital por quitarle la vida a 3 personas en lo que se describió como un acto de venganza dirigido. Las víctimas habían testificado en su contra en un caso de conducta grave. Un jurado lo declaró culpable y recibió la máxima sentencia. En el día final, antes de que se ejecutara su condena, el 27 de mayo de 1994, Charles mostró una fuerte resistencia y angustia. El 26 de mayo, los guardias lo encontraron tirado en el suelo de su celda. No respondió cuando le dijeron que se levantara y se pusiera las esposas. Tras varias advertencias más, usaron gas pimienta para someterlo. Cuando registraron su celda, lo que encontraron fue profundamente inquietante. Antes de entrar en detalles, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta. ¿Qué encontraron? Varios objetos caseros usados como armas. Entre ellos había un pedazo de metal afilado de unos 9 a 10 centímetros, un perno de 10 centímetros, un clavo de 5 centímetros, un tornillo de 5 centímetros y un pequeño resorte de bolígrafo. Había escondido estos objetos dentro de la estructura de la litera y, según oficiales, también los había guardado en su cavidad corporal, una forma común en la que los presos ocultan objetos prohibidos. A medida que se acercaba la hora del procedimiento, Campbell seguía resistiéndose. Se negó a ponerse de pie y parecía demasiado débil para caminar. El personal tuvo que atarlo a una tabla de madera para trasladarlo al lugar donde se cumpliría la sentencia. Una vez allí, él seguía moviendo la cabeza, lo que dificultaba colocarle la capucha y la soga. Alrededor de 90 segundos tomó asegurarlos. A las 12:08 a.m. del 27 de mayo, se abrió la trampilla. 6 minutos después, a las 12:14 a.m., los oficiales confirmaron que había fallecido. La autopsia reveló fracturas en el cuello y la columna vertebral que causaron una muerte rápida. Campbell decidió no dar una declaración final. Se le ofreció una última comida que consistía en palitos de pescado, papas gratinadas, ensalada verde y una tarta de cereza. La mayoría quedó sin tocar. Después del procedimiento, su cuerpo fue incinerado. Al principio, nadie reclamó las cenizas. Más tarde, su novia y su hijo las recogieron, cumpliendo sus deseos previos. Unos años después, en Florida, las autoridades intentaron hacer otra transición de la horca a la silla eléctrica y los resultados estuvieron lejos de ser fluidos. Allen Lee Davis nació en 1944 en Jacksonville, Florida. Christopher Newton
Fue sentenciado a pena capital por quitar la vida a Nancy Weiler y sus dos hijas pequeñas en 1982, mientras estaba en libertad condicional. El 8 de julio de 1999, la mañana de su ejecución, Allen Lee Davis fue asegurado en la silla eléctrica de Florida, conocida como Old Sparky. Le colocaron una correa de cuero sobre la boca y la nariz, seguida de una máscara pesada para cubrir su rostro. Al iniciar el procedimiento, los testigos notaron un detalle inesperado. Un líquido comenzó a salir de su nariz, empapando su camisa y acumulándose en su pecho. Las autoridades describieron esto más tarde como una posible hemorragia nasal, posiblemente agravada por la medicación, aunque la autopsia no confirmó una causa clara. Después de que se detuvo la corriente eléctrica, el pecho de Davis pareció moverse repetidamente, se estima que alrededor de 10 veces. Una vez terminado el procedimiento, las pruebas físicas mostraron quemaduras en su cabeza, pierna y área de la ingle. Las impactantes imágenes de ese día reavivaron el debate público sobre el uso de la silla eléctrica, ayudando finalmente a que Florida adoptara la inyección letal como su método principal de ejecución en los años posteriores. Davis no pronunció palabras finales. Su última comida consistió en cola de langosta, papas fritas, media libra de camarones fritos, 6 onzas de almejas fritas, medio pan de ajo y una gran cerveza de raíz. No la terminó. Ricky Ray Rector nació el 12 de enero de 1950 en Conway, Arkansas. Fue sentenciado a pena capital por quitarle la vida a 2 personas, incluyendo a un oficial de policía que conocía desde la infancia. Tras el segundo incidente, intentó suicidarse con un disparo en la cabeza, lo que le causó graves daños cerebrales y la pérdida de gran parte de su lóbulo frontal. A pesar de la lesión cerebral, el tribunal lo declaró apto para ser juzgado. Sus abogados argumentaron que no podía comprender lo que estaba ocurriendo, pero el tribunal no estuvo de acuerdo. Fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio bajo la ley capital y recibió la máxima condena. El día antes del 24 de enero de 1990, fecha en que se cumpliría su sentencia, mostró claros signos de confusión. Los guardias lo vieron bailando, aullando, ladrando y chasqueando los dedos en su celda. Les dijo que veía serpientes y caimanes a su alrededor y repetía que tenía miedo de que los guardias dejaran entrar a esos animales. Cuando alguien le informó que su madre había fallecido, no pareció afectado. Simplemente preguntó, ¿cuándo es la cena? Esa mañana le dieron su última comida, bistec, pollo frito, bebida con sabor a cereza y tarta de pacanas. No tocó la tarta y dijo que la guardaba para después, lo que evidenciaba que no entendía que esa era su última comida. Cuando llegó la hora del procedimiento final, el personal médico luchó por más de 50 minutos para encontrar una vena usable. Su complexión robusta y la medicación antipsicótica que tomaba dificultaban la tarea. Él gemía durante todo el proceso e incluso trató de ayudar a las enfermeras a encontrar un lugar para la vía intravenosa. Nunca pareció comprender realmente lo que estaba pasando. A pesar de las dudas sobre si entendía plenamente, el procedimiento siguió adelante. El entonces gobernador Bill Clinton cortó un viaje de campaña para regresar y aprobar los pasos finales. Sus últimas palabras fueron: «Voy a votar por Clinton en las elecciones de otoño». Para su última comida pidió bistec, pollo frito, Kool-Aid de cereza y tarta de pacanas. Dejó la tarta intacta y dijo que la guardaba para después, mostrando nuevamente que no entendía lo que estaba a punto de ocurrir. La familia del siguiente condenado hizo algo que nadie olvidaría, segundos antes de sus últimos momentos. Billy Wayne Coble nació en 1948, sirvió en la guerra de Vietnam y luego trabajó como electricista. En 1989, planeó y ejecutó el asesinato de 3 miembros de la familia de su esposa separada, sus suegros, Robert y Zelda Bicha, y su hermano, Bobby Bicha, quien era oficial de policía. Esto ocurrió en Axtell, Texas. Él estaba angustiado por su divorcio pendiente. Fue a sus casas y los sorprendió. Todos perdieron la vida. Luego se llevó a su esposa de su casa. Durante una persecución policial, la golpeó antes de que los oficiales lo detuvieran. En 1990, un tribunal lo declaró culpable de esos asesinatos y le impuso la pena máxima. En 2007, un tribunal de apelaciones ordenó un nuevo juicio. En 2008, volvió a recibir la misma condena. Su última apelación llegó hasta la Corte Suprema de EEU. El 28 de febrero de 2019, la Corte rechazó revisar su caso
despejando el camino para ejecutar su sentencia. El día que se llevó a cabo, Coble pasó sus últimas horas en la Walls Unit en Huntsville, Texas. Rechazó una comida especial y eligió la comida estándar: una hamburguesa con queso, papas fritas y una Coca-Cola. Alrededor de las 6:13 p.m. fue llevado a la cámara de ejecución. Habló con las 5 personas que había elegido como testigos y dijo: «Sí, señor, serán $5. Los quiero, los quiero, los quiero. Mike, te quiero. ¿Dónde está Nellie? Te quiero. Esos serán $5. Cuídense». Momentos después, la situación se volvió caótica en la sala de testigos. Su hijo Gordon golpeaba el cristal y gritaba. Su otro hijo, Dalton, se unió a él. Una nuera también se alteró y agitó los brazos contra la gente. Los oficiales de prisión los sacaron al patio, donde los esposaron y los acusaron de resistirse a la autoridad. Dentro de la cámara, el personal le administró una dosis única de pentobarbital. Él jadeó y luego empezó a roncar. A las 6:24 p.m., 11 minutos después de entrar, exhaló su último aliento. Coble entró a la cámara y en minutos había fallecido, mientras su familia estallaba en llanto afuera. Pero, ¿qué pasa cuando un preso no solo acepta su destino, sino que incluso bromea mientras el personal pasa horas buscando una vena? Christopher Newton nació en noviembre de 1969. El 15 de noviembre de 2001, una partida de ajedrez escaló hasta un encuentro fatal. Newton golpeó a Brewer en la cara, le ató una cuerda al cuello y lo amordazó. Cuando Brewer seguía mostrando signos de vida, Newton apretó la cuerda hasta que dejó de moverse. Más tarde confesó con detalle y dijo que bebió los fluidos corporales de Brewer después. Se declaró culpable y renunció a todas las apelaciones, pidiendo la máxima sentencia. En la mañana del 24 de mayo de 2007, el estado de Ohio se preparaba para ejecutar la condena en la Southern Ohio Correctional Facility, pero lo que se esperaba fuera un procedimiento sencillo pronto encontró complicaciones. Con 120 kilos de peso, el personal tuvo problemas para encontrar una vena viable. Tras al menos 10 intentos y casi 2 horas de retraso, el proceso seguía detenido. A pesar de la situación, Christopher Newton se mantuvo tranquilo. Hizo bromas, habló con naturalidad con el personal e incluso pidió un descanso para ir al baño mientras esperaba. Finalmente, le aseguraron ambas venas y colocaron las vías intravenosas. A las 11:53 a.m., casi 2 horas después de la hora programada, se llevó a cabo la sentencia. Sus últimas palabras fueron extrañamente ligeras. «Realmente me vendría bien un guiso de carne y un hueso de pollo». Más temprano, había pedido una comida completa para su última cena: bistec, espárragos, coles de Bruselas, queso feta, un refresco, pastel y sandía. Pero, ¿qué pasa si justo cuando llega la hora, los tribunales intervienen y detienen todo? Bruce Earl Ward nació en 1956. Jack Gordon Ward fue sentenciado a la pena máxima del estado por quitarle la vida a una joven de 18 años en una tienda de conveniencia en Little Rock en 1989. Había sido diagnosticado con esquizofrenia y luchó contra delirios durante toda su vida y en los procesos legales. En 2017, Arkansas programó 8 ejecuciones consecutivas en 11 días, apresurándose para usar un suministro de químicos que estaba por expirar. Jack Gordon Ward fue uno de los seleccionados. Fue trasladado a la unidad Cummins, donde el estado lleva a cabo sus ejecuciones. Para su última comida, Ward eligió una tarta de pacanas, pero la dejó a un lado, diciendo que la comería después, una señal de su delirio de que sobreviviría al proceso. A medida que se acercaba la hora, sus abogados presentaron apelaciones urgentes, alegando que él no podía comprender plenamente lo que estaba pasando. La Corte Suprema de Arkansas intervino y detuvo el plan, citando preocupaciones reales sobre su estado mental. El estado decidió no impugnar la decisión. A pesar de que todo estaba listo, la ejecución fue cancelada. Ward nunca pronunció palabras finales. Nunca comió la tarta. En cambio, permaneció en la unidad de condenados a muerte hasta abril de 2025, cuando falleció por causas naturales después de 35 años bajo custodia. James Edward Smith nació en Kentucky, pero nadie sabe la fecha exacta. Estaba profundamente involucrado en el vudú y se consideraba a sí mismo un sacerdote vudú. En 1983, entró a la compañía Union National Life Insurance en Houston, Texas, con la intención de robar dinero. Durante este incidente, causó la muerte de Larry Don Rose.
el gerente de distrito, aunque Rose le había entregado el dinero como se le indicó. Inmediatamente después, Smith fue perseguido por compañeros de Rojas y algunas personas cercanas. Lograron atraparlo y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Mientras estuvo detenido, Smith afirmó estar relacionado con otros 6 actos vinculados a rituales, pero no había pruebas que respaldaran sus palabras, solo sus inquietantes declaraciones. Su madre habló en el tribunal sobre cuánto creía en el vudú y las prácticas espirituales oscuras. Describió cómo esto había tomado control de sus pensamientos y comportamiento. Aunque las otras 6 acusaciones no pudieron probarse, el tribunal se centró en lo ocurrido con Rojas. Smith fue declarado completamente responsable y recibió la pena más fuerte permitida en ese momento. En su último día, Smith hizo una petición que llamó la atención. Para su última comida pidió un tipo específico de tierra llamado Raeacunda. Creía que esto lo ayudaría con la reencarnación a través de un ritual vudú. Como la tierra no se considera comida, la petición fue denegada. En su lugar, le dieron yogur. Permaneció tranquilo durante el día, pasando la mayor parte del tiempo viendo televisión o durmiendo. Vestía un uniforme blanco sencillo y no pidió nada extra. Al momento de hablar, siguió diciendo que no era el responsable. Dijo: «Yo no soy el responsable. No le quité la vida a nadie». También aprovechó para hablar sobre el sistema de justicia, diciendo que la gente debía abrir los ojos a la realidad de estas situaciones. Al terminar sonrió, guiñó un ojo y dijo: «Hare Krishna», un conocido cántico espiritual del hinduismo. El proceso comenzó a las 12:19 a.m. y a las 12:31 a.m. ya había terminado. James buscaba sentido. El siguiente condenado lo rechazó y con fuerza. Eileen Wuornos nació en 1956 en Rochester, Michigan. Sus primeros años estuvieron llenos de dificultades. Su madre la abandonó y su estricto abuelo se hizo cargo. Él la trataba con dureza. A los 11 años ya realizaba intercambios personales solo para conseguir comida y medicinas. Entre 1989 y 1990, mientras vivía en Florida, fue responsable de la muerte de 7 hombres. Ella afirmó que actuó para protegerse de comportamientos no deseados. Su método consistía en atraerlos y luego causarles daño fatal a corta distancia. Fue arrestada el 9 de enero de 1991. Un año después, en enero de 1992, un jurado la declaró culpable en el caso relacionado con la muerte de Richard Mallory. Durante procesos posteriores, admitió otros incidentes y habló sobre su deseo de paz espiritual. El tribunal le impuso la máxima condena. Fue enviada a la institución correccional de Broward en Florida. A medida que se acercaban sus últimos días, su comportamiento se volvió más extraño. Insistía en que el personal de la prisión alteraba sus comidas, añadiendo tierra y otras sustancias para enfermarla. Creía que intentaban llevarla al colapso mental. Hablaba de una presión sónica, diciendo que sentía que su cabeza estaba siendo aplastada. Describió rigurosas requisas corporales, esposas que le lastimaban las muñecas, ruidos a toda hora, constantes revisiones en las ventanas, baja presión de agua y un colchón húmedo y con moho. Sentía que los guardias se burlaban de ella y la trataban injustamente. Un panel de expertos en salud mental revisó su caso y determinó que entendía su situación y estaba apta para enfrentar su condena. En sus últimas horas se retiró al silencio. Apenas hablaba con el personal o con otros presos, manteniéndose reservada. En lugar de pedir una última comida elaborada, solo solicitó una simple taza de café. Cuando llegó el momento, ofreció esta despedida desconcertante. «Sí, solo quisiera decir que estoy navegando con la roca y regresaré, como en Independence Day, con Jesús, el 6 de junio, como en la película. La gran nave nodriza y todo, volveré, volveré». Sus palabras dejaron a muchos preguntándose sobre su estado mental. El 9 de octubre de 2002 se llevó a cabo el procedimiento y su cuerpo fue cremado con respeto. A petición suya, su amiga organizó que durante su despedida sonara la canción Carnival de Natalie Merchant. Mientras las paredes se cerraban, el siguiente individuo hizo una última apuesta, un movimiento que dejó a todos boquiabiertos. Ponchai Kamau Wilkerson nació en 1971 en Houston, Texas. El 28 de noviembre de 1990, él y un cómplice entraron a la joyería Royal Gold durante una serie de robos. Salieron 2 veces, pero Wilkerson regresó.
disparó al joyero Chung Myong-ji a corta distancia. Ji perdió la vida por las heridas. En julio de 1991, un jurado encontró a Wilkerson responsable y le impuso la pena más fuerte permitida por la ley de Texas. Su condena fue revisada en 1994 y todas las apelaciones posteriores fueron rechazadas. Su tiempo en máxima seguridad estuvo lejos de ser tranquilo. En el Día de Acción de Gracias, la prisión estaba tranquila con las distracciones de las fiestas. Él y 6 más intentaron escapar. Se escondieron en el patio de recreo. Allí, cortaron la cerca con una cegueta que habían introducido de contrabando. Cada corte los acercaba a la libertad. Entonces, los guardias notaron movimiento en la oscuridad. Sonaron las alarmas. Los oficiales irrumpieron. La fuga terminó antes de comenzar. Wilkerson no aceptó estar encerrado sin pelear. En febrero de 1998, él y otra persona tomaron como rehén a un guardia de 57 años en la unidad Terrell. Las negociaciones duraron 13 tensas horas. Nadie sabía si el guardia sería lastimado o liberado. Finalmente, el guardia salió ileso. Esto mostró que Wilkerson era más que un preso común. Representaba un serio desafío para el sistema. El día en que su sentencia terminaría con su vida, Wilkerson se negó a cooperar. Se atrincheró en su celda. Los guardias usaron gas y fuerza para sacarlo. Lo llevaron a la sala donde se cumpliría la sentencia. Rechazó su última comida y no dejó instrucciones. Cuando le ofrecieron una última oportunidad para hablar, dijo: «Este no es un caso de pena capital». Luego quedó en silencio. Después de que se cumplió su sentencia, Wilkerson sorprendió a todos una vez más. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, escupió una pequeña llave para esposas y grilletes. La llave medía aproximadamente 4 cm. El personal de la prisión quedó atónito. Se preguntaron dónde la había conseguido, cuánto tiempo la había escondido y, sobre todo, qué estaba planeando. Hasta ahora, nadie sabe la respuesta. El siguiente preso entró a la sala del tribunal y tuvo una última queja. Thomas Joseph Grasso nació en 1962 en West Babylon, Nueva York. El 24 de diciembre de 1990, en Tulsa, Oklahoma, causó la muerte de Hilda Johnson, de 87 años, y se llevó $12 y su televisor. 6 meses después, el 4 de julio de 1991, en Staten Island, entró a la casa de Leslie Holtz, de 81 años, para robar su cheque de seguro social. Grasso fue capturado en Nueva York poco después del segundo incidente. Admitió ambos casos. Primero recibió una condena de 20 años a cadena perpetua. Luego fue enviado de regreso a Oklahoma. En 1992 se declaró culpable y recibió la pena más dura disponible. En su último día tras las rejas, Grasso mantuvo una rutina sencilla. Vio televisión y habló con el personal de la prisión. También pasó mucho tiempo pensando en su última comida. Hizo una petición enorme: 2 docenas de mejillones al vapor, 2 docenas de almejas al vapor, una doble hamburguesa con queso de Burger King, media docena de costillas BBQ, 2 batidos de fresa, media tarta de calabaza con crema batida y fresas picadas, y una lata de espaguetios con albóndigas. Cuando llegó la bandeja, hubo un gran error. En lugar de espaguetios, le dieron espaguetis normales. Fue un detalle pequeño, pero muy importante para él. Más tarde dijo: «No me dieron mis espaguetios, me dieron espaguetis. Quiero que la prensa sepa esto». A las 12:22 a.m. del 20 de marzo de 1995, el Estado terminó con su vida en el penitenciario estatal de Oklahoma en McAlester. No hizo otros comentarios finales más allá de su nota sobre los espaguetios. El siguiente condenado no tenía nada más, ni miedo ni futuro. Lo que hizo después fue pura desesperación. Martin Edward Gurule nació en 1969. Perdió a su madre antes de cumplir 1 año. Después, su padre y su abuela se encargaron de criarlo. Asistió a la escuela secundaria W. Ray en Corpus Christi. Más tarde, trabajó en la Corpus Christi State School, ayudando a cuidar personas con discapacidades intelectuales. Su novia, Melissa Smith, trabajaba en el restaurante UI en Corpus Christi. El 12 de octubre de 1992, Gurule y algunos amigos planearon robar dinero de ese restaurante a altas horas de la noche. Durante el plan, el copropietario Mike Piperis y el empleado Anthony Staton perdieron la vida. En julio de 1993, un tribunal declaró a Gurule responsable de lo ocurrido y le impuso una condena de por vida.
Smith fue enviada a prisión por 25 años. Con la cadena perpetua adelante, Gurule decidió intentar escapar. En el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre de 1998, él y 6 presos más aprovecharon la rutina más relajada de las fiestas para prepararse. Se escondieron en la sala de recreo y apilaron cojines y sábanas para simular que sus habitaciones estaban ocupadas. Oscurecieron sus uniformes con marcadores para no destacar en la noche. Luego rompieron una puerta hacia el patio y forzaron una segunda barrera. Subieron al techo de otro edificio y esperaron la oscuridad completa. Justo después de la medianoche, los guardias los detectaron y actuaron. 6 presos se rindieron de inmediato. Gurule, no. Corrió unos 30 metros por terreno abierto. Trepó una cerca de alambre de púas. Corrió otros 20 metros hasta un claro y trepó una segunda cerca. Los guardias dispararon 18 veces, pero logró pasar el muro y desapareció en la noche. Encontrar a alguien bajo esas condiciones es muy difícil. Más de 500 oficiales participaron en la búsqueda. Usaron perros, botes y helicópteros. El gobernador George W. Bush llamó a los Texas Rangers y ofreció una recompensa de $5,000 por información útil. 7 días después, pescadores encontraron a Gurule en una pequeña rama del río Trinity cerca de Huntsville. Tenía una herida de bala en la espalda. No pudo mantenerse a flote y terminó ahogándose mientras intentaba esconderse de los perros. Después de esta fuga, el Departamento de Justicia Criminal de Texas hizo grandes cambios. En marzo de 1999, trasladó su sección de máxima seguridad a la Unidad Terrell, ahora llamada Unidad Alan B. Polunsky, en West Livingston, Condado de Polk. También terminó con el programa de trabajo capaz, que permitía a algunos presos moverse bajo supervisión. Pedro Luis Medina nació en Cuba el 5 de octubre de 1957. Salió de Cuba en 1980, durante el éxodo del Mariel, cuando unas 125 personas llegaron a Estados Unidos. Antes, había vivido en un hospital psiquiátrico cubano, donde lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide y depresión mayor con psicosis. En 1982, Medina fue declarado responsable de la muerte de Dorothy James, una maestra de 52 años en Orlando, Florida. Los investigadores descubrieron que había sido atada y herida varias veces en su apartamento. Esa misma noche, Medina fue encontrado dormido en su auto en un área de descanso de la Interestatal 10, cerca de Lake City. Fue detenido por usar el auto sin permiso. En su juicio, negó haber causado la muerte, pero admitió haber estado en el apartamento y haber salido con el auto. A pesar de su historial mental, el tribunal decidió que podía ser juzgado. Fue condenado y recibió la pena máxima ordenada por la Corte. El 25 de marzo de 1997, tras 15 años esperando el veredicto, Medina fue preparado para su sentencia en la prisión estatal de Florida en Rayford. En la madrugada, el personal lo trasladó a una celda cerca de la cámara y realizó las últimas revisiones de seguridad. Se reunió con sus asesores espirituales y abogados para oraciones y conversaciones finales. Al acercarse la hora, los guardias lo condujeron a la cámara y lo aseguraron a la silla conocida como Old Sparky. Testigos, incluyendo reporteros, funcionarios estatales y familiares de Dorothy, observaron desde una sala adyacente. Alrededor de las 7:00 a.m. se encendió la corriente. Casi de inmediato, una llama salió de la parte superior y humo denso llenó la cámara. El olor era fuerte y algunos observadores tuvieron dificultades para respirar. Las llamas duraron unos segundos. A pesar de este incidente alarmante, el personal continuó. El pecho de Medina subió y bajó varias veces, lo que llevó a algunos a pensar que aún respondía, pero el personal médico confirmó después que no sobrevivió. La autopsia mostró una quemadura grave en la parte superior de la cabeza, coincidiendo con la falla del cabezal eléctrico. Los investigadores encontraron que una esponja seca había sido colocada en el lugar equivocado entre una esponja húmeda y la pantalla metálica. Este error causó resistencia extra y provocó la ignición. El incidente generó serias dudas sobre la confiabilidad de las sillas eléctricas, y algunos estados optaron por cambiar a otros métodos. El último día de Medina siguió los procedimientos habituales, pero terminó con un incidente perturbador que reavivó el debate sobre el uso de estas penas en Estados Unidos.